Bien amigos, bienvenidos un día más a un programa de la Biblioteca de la Historia. Una biblioteca de la historia que junto a nuestra templaria la Laura os presentaremos en estas cortinas y detrás de la biblioteca unos reportajes impresionantes de la historia de la humanidad. Mirad, para recordar una cosita, ¿vosotros sabéis cuando alguien os dice os van a dar calabazas, os han dado calabazas o alguien os deja y os ha dado esas calabazas? Pues esa frase viene ni más ni menos de 3000 años atrás. Viene de Egipto, concretamente de Cleopatra. Ahora lo entenderéis. Una Cleopatra, una ninfómana total y un Egipto desbordado en el sexo. Y os lo explicamos aquí en Curiosidades Televisión, en el programa La Biblioteca de la Historia. Adelante, vídeo. Hoy, bajo el mandato de nuestra máquina del tiempo, nos desplazamos hasta el mundo de las pirámides y las grandes civilizaciones, y lo hacemos en Egipto, ¿cómo no? Hablaremos de Egipto, pero no del Egipto que conocemos, lo haremos con la gran Cleopatra, pero tampoco hablaremos de la Cleopatra que conocemos en los libros antiguos, o por lo que nos han querido inculcar en el cine o la televisión. Pero todo y así conoceremos esa faceta más íntima de esa mítica faraona llamada Cleopatra. Hoy hablaremos de ella a través de un tema que en pleno siglo XXI aún parece ser un tabú. Hablaremos de Cleopatra y su afición casi llegando a sus aficiones perversas sobre el sexo. Sí, habéis escuchado bien. Egipto ha sido siempre una civilización avanzada en muchos aspectos a nuestro actual siglo XXI. Y en una de las cosas que aún nos aventajan es en la libertad sexual y la forma de ver el acto sexual de una forma libre, abierta y sin complejos. En cualquier texto de aquella época es fácil encontrar figuras fálicas e incluso representaciones de orgías o felaciones. Hablando vulgarmente, diríamos que en Egipto, igual que el Imperio Romano, era como si se fuera a comprar el pan. Lo que es más raro que todo y ser tan abiertos en el sexo, en el intercambio de parejas o sexo en público o orgías, en cambio el tema de la homosexualidad es de las pocas cosas que casi no se expresan ni se reconocen en los textos. En Egipto no era bien visto, aunque muchos la practicaban en sitios privados, mientras que en público la condenaban, aunque no haya existencias ni pruebas ni condenas por ese tema. Dejemos el sexo de momento y centrémonos en nuestro personaje, Cleopatra. Por ejemplo, Cleopatra fue la inventora del primer vibrador. Sí, del primer vibrador. De este episodio ya lo hicimos hablando en un capítulo anterior de nuestro programa hermano La Biblioteca de la Historia. Esto hace aproximadamente un año atrás. Pues sí, Cleopatra, aparte de querer el máximo poder, también que deseaba el máximo de placer sexual. Hecho que harto de los hombres, que la dejaba muchas veces a medias, en ese sentido decidió inventar algo que les saciara, y así nació el primer vibrador, aunque sabiendo lo que era, da un poco de miedo y respeto usarlo. Este aparato para estimular el apetito sexual de Cleopatra consistía en una calabaza perforada y llenada con centenares de avispas y abejas para hacerlo vibrar, tapando, está claro, el agujero con cera. Después de esto, seguramente algunos creyentes de la conspiración dirán que Cleopatra, en vez de morir por la picadura de una cobra, murió porque se le escaparon las abejas y, para salvar su honor y sus más allegados, inventaron la cobra, quién sabe. Pero volvamos atrás, esta mujer obsesiva al sexo y al poder. En esta época, donde Cleopatra estaba ocupada cazando abejas y cultivando calabazas, hablando con ironía, os haremos un inciso. De esta calabaza que usaba Cleopatra para saciar su hambre sexual, viene una frase que hoy en día utilizamos casi todos en pleno siglo XXI, y que es cuando alguien nos deja o alguien no acepta que seamos su pareja, que es te han dado calabazas. Pues de ahí viene esa frase, pensar mucho cuando alguien nos dé calabaza y mirar que no haya ninguna abeja dentro. Pero volvamos a las calles de Egipto. A ese Egipto de Cleopatra, donde el sexo libre estaba bien visto, pero en cambio la prostitución era totalmente prohibida. Pero en cambio, uno de los hábitos más raros, repugnantes, perversos de esta libertad sexual y de las leyes religiosas que emanaban
era que muchas familias daban a los sacerdotes alguna de sus hijas, que normalmente eran las más guapas, para que éstos disfrutaran con ellas. Eso sí, cuando los sacerdotes se cansaban de ellas, las echaban del templo y sus familias no las acogían porque habían sido expulsadas de un lugar sagrado. Este hecho hacía que muchas, para subsistir, se prostituyeran a escondidas. Aunque la prostitución estaba prohibida, el acto de la felación se consideraba como un acto sagrado. Esto dio pie a una práctica donde muchas mujeres, y todo que la mayoría estaban casadas, se convirtieran en felatrices. Las felatrices, que no eran y no estaban para nada ligadas a la prostitución, eran mujeres normalmente solteras y que se dedicaban exclusivamente al sexo oral. ¿Cómo se les reconocía? Pues fácil de hacerlo, y es que quien de ellas pidiera la felación a un hombre solo tenía que pintarse los labios con un color rojo intenso, así ser reconocidas y practicar sexo oral incluso en plena vía pública. En Egipto decía la leyenda que Osiris fue derrotado por su hermano y las diversas partes de su autonomía fueron esparcidas y recopiladas por Isis. Su falo nunca fue encontrado, por lo que ella le colocó uno de arcilla y le hizo una felación que esto le volvió a la vida. Pero para acabar este excéntrico reportaje lo haremos con nuestro personaje Cleopatra, esa impresionante mujer que nunca fue considerada una felatriz, pero muchos documentos la describen con unos bonitos labios color sangre brillantes y reconocida entre los ciudadanos de Egipto como una gran experta en felaciones, conocida como la Chelión, que a traducción exacta es la mujer con boca para más de 10.000 hombres. Existe una leyenda urbana que conoce que una noche se acostó con más de 100 oficiales romanos para hacerles una felación a cada uno, obligando a cada uno de ellos a depositar su semen en una copa que después se bebería tragando el semen mezclado de los más de 100 hombres. En fin, una mujer avanzada sexualmente a su tiempo, y que muchas de sus prácticas sexuales a día de hoy aún son un gran tabú, y muchas de ellas en pleno siglo XXI siguen catalogando a las mujeres que las practican como prostitutas, aunque no lo sean. Estas experiencias sexuales, no solamente de Cleopatra, sino del pueblo de Egipto, nos hacen una larga reflexión. Una reflexión que nos hace preguntar que cuanto más la sociedad actual de este siglo XXI debe retroceder en el tiempo para poder avanzar en él. Cosas de nuestros ancestros, cosas de hace más de 3.000 años atrás, que siguen más avanzadas que en nuestro propio siglo XXI y seguramente también que en nuestros cerebros. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestros ancestros? Pues bien, amigos, ya lo habéis visto. Cleopatra, esta persona que reinó Egipto, que es una de las más representadas en el cine, en libros, en teatros, en televisión, pero que nadie ha contado esta versión de ella. Una verdadera ninfómana con grandes labios pintados de rojo para indicar que hacía felaciones, aunque decían que no, pero acabó en la cama con más de 100 soldados romanos haciéndoles a todos una felación uno detrás de otro. Una emperatriz, un Egipto en el cual el sexo se practicaba en plena calle, en el cual lo único que estaba prohibido era la prostitución. Un Egipto avanzado a este siglo XXI en el cual ahora muchas de las cosas que se hacían allí hoy en día son un verdadero tabú y se tacha a las mujeres de prostitutas por hacerlo, aún no siéndolo. Tenemos que aprender mucho de nuestros antepasados. Quizá, volviendo atrás, podamos avanzar en el tiempo. Ahora os digo, amigos, os quiero y hasta la próxima semana aquí en la Biblioteca de la Historia. Os quiero. Oh